Hoy quiero contarte de las familias más poderosas del mundo. Estas dinastías poseen tanto poder que sobrepasan el poder de gobiernos y de millonarios del mundo. Para ellos, son tan solo gente con algo de dinero. Hoy te voy a contar la historia de la familia Rothschild, la familia Rockefeller y la familia DuPont. Familias que las teorías de conspiración marcan como los amos ocultos del dinero. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y toca la campanita de las notificaciones para que recibas el aviso cada vez que suba un nuevo video. Déjame un like y comencemos con el video. La familia Rothschild. Esta familia Rothschild se inicia con Mayer Amschel, nacido en 1744, un banquero alemán al que se le conoce como el padre fundador de las finanzas internacionales. La historia de este linaje se remonta en el siglo XVIII, cuando Mayer Amschel decidió abrir una tienda de cambio de monedas y préstamos. Para ello, adquirió una casa de 2 pisos en Frankfurt. En el primer piso, estableció su negocio y dejó la segunda planta para uso de su familia. En la puerta de entrada, colgó un cartel que representaba una águila romana sobre un escudo rojo. Al pasar del tiempo, el local era conocido como la tienda del escudo rojo. En alemán, Roth es rojo y Schild es escudo, así que Rothschild pasó con el tiempo a convertirse en un apellido familiar. En poco tiempo, Mayer ya era un judío de la corte, por ser el que le daba créditos a las casas reales. Con paso firme, hizo fortuna con otros negocios como el comercio a gran escala, el contrabando, la especulación monetaria, el giro internacional y el descuento de letras. Al iniciarse la industrialización europea, los Rothschild se introdujeron también con éxito en la financiación de sectores de alza como el ferrocarril, la minería y la metalurgia. Mayer imprimió al negocio familiar sus rasgos distintivos, rasgos como el de no buscar márgenes de ganancia demasiado elevados, o el de generar una prole numerosa a la que confiar la extensión y continuidad de la casa. Empezó siendo el banquero del elector de Hesse-Kassel, pero una de las razones principales por la cual pudo extender su negocio a gran escala por toda Europa fue debido a la época de las guerras de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Se dice que su familia estuvo involucrada en el financiamiento de las guerras napoleónicas. Instruyó a sus hijos en el negocio familiar, estableciendo sucursales dirigidas por los 5 hijos varones, sin tener en cuenta, claro está, que además de esto tuvo 5 hijas. El mayor de ellos, Amschel, nacido en 1773, se quedó en la casa central de Frankfurt. Esto para ayudar a su padre y ser el sucesor luego de su muerte. Esta sede central fue dirigida más tarde por sus sobrinos, Mayer y Wilhelm, pero lamentablemente fue clausurada por la muerte de este último. De esta forma, llegaron a convertirse en un importante grupo bancario mundial. Para mediados del siglo XIX, se mantuvieron hasta ese momento, multiplicando la familia, casándose solo con miembros judíos. Con el crecimiento de Estados Unidos, los Rothschild se convirtieron en protectores de migrantes, ya que siempre estuvieron muy comprometidos con la causa sionista a nivel internacional. Se los ha involucrado en los Illuminati y otras sectas satánicas, pero al margen de las teorías de conspiración, en realidad se destacaron por tener una gestión muy moderna de los negocios. Durante la Segunda Guerra Mundial, como judíos, fueron inmediatamente atacados por el Tercer Reich, que los despojaron de sus propiedades en Alemania. En ese momento, la rama vienesa de la familia se trasladó a Estados Unidos y jamás volvieron. Las propiedades de las que se apoderó Hitler fueron recuperadas en la posguerra. La familia de los edificios tuvieron que terminar de ser demolidos y construidos de nuevo. Sin embargo, las distintas ramas familiares se extendieron a Londres y París, donde fundaron barcos, hospitales y gigantescos fondos de inversión que mantienen viva la fortuna de los Rothschild. En la actualidad poseen la mayoría de los barcos centrales de casi todas las naciones, porque desde los inicios esta casa dio préstamos reales y luego continuó, pero financiando gobiernos. Se considera que su fortuna ronda los 500.000 millones de dólares, aunque nadie sabe con exactitud el verdadero valor de su patrimonio. Familia Rockefeller.
Hoy en día, ningún miembro de la familia destaca por su papel como empresario o inversor. El éxito de esta dinastía se debe al primer John Davidson Rockefeller, aunque sus orígenes se remontan a la región Alemania en Renania. Nació a mediados del siglo XIX en Nueva York y levantó su imperio de la nada. Había terminado sus estudios secundarios y entró a trabajar como contable, y su sueldo, casi en su totalidad, lo invertía en la bolsa de Nueva York. Este era extremadamente ahorrativo, gastaba muy poco, pues todo lo que ganaba lo invertía en la bolsa. Después, lo apostó todo al sector cafetero y tuvo éxito, y lo que ganó lo destinó a fundar su propia empresa en el cada vez más exitoso sector petrolero. En sus negocios usó tácticas que más tarde serían prohibidas, como la colusión de precios o bloqueo a la distribución de sus competidores para ahogarlos financieramente. De esta manera, logró hacerse con la mayoría de las refinerías del país, hasta controlar 90% de la producción del petróleo de Estados Unidos. Fundó entonces la Standard Oil Trust, la mayor petrolera del país y posteriormente del mundo. Gracias a eso, Rockefeller se convirtió en el hombre más rico del planeta, desplazando por aquel entonces a los Rothschild, la familia europea que gobernaba el mundo a través de la banca. A precios de hoy, su fortuna llegó a estar valorada en más de 600.000 millones de dólares, más del doble de lo que hoy posee Elon Musk, la persona más rica del mundo actualmente, y prácticamente lo mismo que Musk, Jeff Bezos y Bill Gates juntos. Y para asegurarse de que su patrimonio sobreviviría a las próximas generaciones, no dudó a la hora de prácticamente desheredar a sus 5 hijas y traspasárselo todo a su único hijo, John Davidson Rockefeller Jr. Para ese entonces, su empresa había crecido tanto que se dividió en 30 sociedades, entre ellas algunas que han llegado al siglo XXI, como ExxonMobil y Chevron, dos de las petroleras más grandes del mundo. Su hijo se dedicó al sector de la banca y las inversiones, pero tras varios escándalos relacionados con sobornos a senadores, además de la mala prensa que ya arrastraba su padre, finalmente dimitió de todos los cargos y se dedicó a limpiar el apellido Rockefeller a través de la filantropía, idea que heredó de su madre, Laura Celestia Spellman. A medida que su marido levantaba un imperio a costa de la reputación familiar, ella dedicaba grandes recursos a causas benéficas. Fue una conocida activista a favor de la abolición de la esclavitud. Su hijo siguió sus pasos y tuvo éxito con sus proyectos filantrópicos. Su nuera, Abigail Green Aldrich Rockefeller, fue clave como impulsora del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Más allá de sacar brillo al apellido de la familia, Jr. también sentó las bases de los protocolos familiares para las siguientes generaciones. Gracias a eso, sus 6 hijos, 5 hombres y una mujer, heredaron su legado. A esta etapa al frente de los negocios de los Rockefeller se le conoce como la era de los 6. Si te resulta interesante el tema, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevos contenidos. Déjame un me gusta, que es una gran ayuda para mí. Ahora sigamos. Aunque en este grupo había un John Davidson Rockefeller III, quien realmente se convirtió en el patriarca fue Lawrence, un genio de las finanzas que gestionó la fortuna familiar y a través de la constitución de una gestora de capital de riesgo apostó por compañías como Apple o Intel, mientras su hermano Nelson ascendía hasta la vicepresidencia de Estados Unidos y Winthrop se convertía en gobernador de Arkansas. La tercera generación brilló con luz propia. David Rockefeller fue el último de los hermanos en fallecer. Además de presidir JP Morgan Chase, también se centró en mantener a salvo el legado familiar, organizando anualmente reuniones de todos los herederos, cada vez más desperdigados, pero siempre unidos a través de los fideicomisos. Desde gestoras de capital riesgo hasta centros de investigación contra el cáncer, el apellido Rockefeller da nombre a institutos, escuelas, fundaciones, parques y jardines. Pero si hay un activo emblemático, es el Centro Rockefeller, en torno al que se ha edificado la principal zona de negocios y oficinas de New York.
Ocupa 3 manzanas enteras entre la Quinta y la Sexta Avenida y cuenta con 19 edificios de uso comercial. Promovido hace más de un siglo por los Rockefeller, invirtieron en su desarrollo compañías como General Electric NBC, HSBC, General Motors, JP Morgan Chase y evidentemente las petroleras, propiedad de la familia como ExxonMobil y Chevron. Familia DuPont. Como herederos de una de las corporaciones más antiguas de Estados Unidos, sus emprendimientos, fábricas, industrias químicas y empresas multinacionales se cuentan por militares. Esta dinastía fue fundada por Pedro Samuel DuPont, que huyó de Francia durante la Revolución Francesa. Había nacido en París en 1739, hijo de una familia acaudalada venida a menos. Samuel padre contaba con la amplia educación, pero se dedicaba al negocio familiar de relojería. Pero las ambiciones de Samuel DuPont eran recuperar el perdido estatus mediante mucho trabajo y esfuerzo. Llegó a ser el inspector general de comercio de Luis XVI. Fue recuperando su fortuna y hasta consiguió un título de nobleza. Ello le facilitó contactos con personajes ricos de la época. Estos con inclinaciones a las artes y al comercio, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Voltaire. Cuando su segundo hijo, Irineo, se sintió inclinado a estudiar ciencias, su padre lo apoyó completamente, poniéndolo en contacto con físicos y químicos que estaban en su círculo de amistades. Sus estudios sobre la combustión lo impulsaron a fundar una de las fábricas de pólvora más grandes de Francia. Pero la inestabilidad política de Francia fue la que los obligó a emigrar a Estados Unidos, donde con ayuda de sus amigos abrió sus fábricas, asentándose definitivamente en el mercado americano. Pero la empresa se expandió mucho más allá de la mera fabricación de pólvora y descubrió el rayón, el nylon y las telas sintéticas que revolucionarían al mundo, y también inventó el teflón, que impactó fuerte en la industria. Se cree que su fortuna asciende a unos 14.500 millones de dólares. Si algo tienen de semejante estas familias, es que desde sus fundadores, toda su descendencia se ha dedicado a seguir acrecentando los capitales de sus fortunas. ¿Qué opinas del trabajo realizado por estas dinastías y millonarios? Déjame en los comentarios tus opiniones, las estaré leyendo. Ahora, antes de irme, te pido que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para no perderte nada de lo que esté compartiendo. Déjame un like para saber si te ha gustado el tema y te espero hasta el próximo video.